Buenas noches, comunidad. Sean bienvenidos una vez más a Doc Relatos de Terror. Dicen que los perros son el mejor amigo del hombre, y realmente es cierto. Pero lo que les voy a contar hoy va mucho más allá de esa amistad. Mi perro no solo fue mi compañero, me salvó la vida de algo que hasta el día de hoy no puedo explicar. Esto pasó hace 3 meses en los bosques de Tlalpan, aquí en la Ciudad de México. Yo soy de esas personas que necesita escapar del caos urbano de vez en cuando, y Bruno, mi pastor alemán de 4 años, siempre ha sido mi compañero perfecto para estas aventuras. Ese sábado decidí llevarlo a caminar por los senderos del Ajusco, algo que habíamos hecho cientos de veces antes. Salimos temprano, alrededor de las 2 de la tarde. El plan era simple, una caminata de 2 horas máximo y regresar antes del anochecer. Bruno estaba emocionado como siempre, saltando alrededor de mis piernas mientras preparaba la mochila con agua y algunas galletas. Había algo diferente en él ese día, más inquieto, más alerta, pero pensé que era solo la emoción típica de salir. El sendero que elegimos era uno que conocíamos bien, pero por alguna razón decidí tomar una desviación que nunca había explorado. Bruno se mostró reacio al principio, plantándose en el suelo y mirándome con esos ojos que parecían decir, «No vayas por ahí». Pero yo, terco como siempre, lo convencí de seguirme. Si hubiera sabido lo que nos esperaba. Mientras más nos adentrábamos en esa parte desconocida del bosque, más densa se volvía la vegetación. Los árboles eran más altos y sus copas bloqueaban gran parte de la luz solar. Bruno caminaba pegado a mi pierna izquierda, algo completamente fuera de lo normal en él. Usualmente corría adelante, explorando cada olor y cada sonido. Pero ahí estaba, prácticamente pisándome los talones. El tiempo se me fue volando. Estaba tan concentrado admirando la naturaleza virgen de ese lugar que no me di cuenta de que las sombras se alargaban peligrosamente. Cuando finalmente miré mi reloj, eran las 6:30 de la tarde. En noviembre, eso significaba que la oscuridad nos alcanzaría en menos de 1 hora. «Vamos, Bruno, tenemos que regresar», le dije mientras daba la vuelta. Pero entonces me di cuenta de algo que me heló la sangre. No sabía exactamente por dónde habíamos venido. Todos los senderos se veían iguales, todos los árboles parecían idénticos. Bruno comenzó a gemir bajito, un sonido que nunca había escuchado salir de él. Intenté mantener la calma mientras buscaba señales familiares, alguna marca que me indicara el camino de regreso. Pero cada minuto que pasaba, el bosque se oscurecía más y más. Bruno no se separaba de mí ni un centímetro. Su respiración era agitada y sus orejas estaban completamente erectas, rotando en todas las direcciones como radares. Para las 7:30 ya era completamente de noche. Mi linterna del celular era nuestra única fuente de luz y la batería. Fue entonces cuando comenzamos a escuchar los primeros ruidos extraños. Crack, crack, crack. Sonidos de ramas secas quebrándose, pero no de la manera casual que hace un animal pequeño al pasar. Estos eran pisadas deliberadas, pesadas, que se movían en círculos alrededor de nosotros. Bruno comenzó a gruñir bajito, un sonido gutural que me erizó cada vello del cuerpo. «¿Hay alguien ahí?», grité, mi voz temblando más de lo que hubiera querido admitir. Solo obtuve silencio como respuesta, pero las pisadas no se detuvieron. De hecho, parecían estar acercándose. Bruno se colocó frente a mí, en posición defensiva, su pelaje completamente erizado. Sus ojos reflejaban la luz de mi linterna de una manera que nunca había visto antes, como si estuviera viendo algo que yo no podía percibir. Y entonces escuchamos las voces.
Al principio era un murmullo lejano, como conversaciones en un idioma que no podía entender, pero gradualmente se fueron acercando y volviéndose más claras. Eran voces humanas, pero había algo profundamente perturbador en ellas. Sonaban huecas, como si vinieran del fondo de un pozo. «Ven acá», susurró una voz masculina que parecía provenir de mi derecha. «Acércate», respondió otra, esta vez femenina, desde mi izquierda. Bruno estalló en ladridos frenéticos, saltando hacia adelante y hacia atrás, como si estuviera protegiendo un territorio invisible. Yo apunté la linterna hacia donde creía que provenían las voces, pero no había nadie ahí, solo árboles y oscuridad. «Ja, ja, ja, ja», se escuchó una risa siniestra que parecía rodear todo el lugar. Mi sangre se convirtió en hielo. Bruno se volvió loco, ladrando con una intensidad que jamás había presenciado. Pero lo que pasó después fue lo que realmente me aterrorizó. Comenzó a morderme el pantalón, jalándome con desesperación hacia el lado opuesto de donde venían las voces. «Bruno, suéltame», le gritaba, pero él no me hacía caso. Seguía tirando de mi ropa con una fuerza que no sabía que tenía, mientras continuaba ladrando hacia la oscuridad. Fue entonces cuando la vi. Una sombra emergió de entre los árboles, pero no era una sombra normal. Era densa, sólida, y se movía de una manera que desafiaba toda lógica. No tenía forma humana definida. Era más bien como una masa oscura que fluctuaba y se retorcía sobre sí misma, pero que definitivamente tenía intención. Bruno dejó de jalarme y se plantó firmemente entre esa cosa y yo. Sus ladridos se volvieron más graves, más primitivos, como si algo ancestral en él hubiera despertado. La sombra se detuvo a unos 10 metros de nosotros y pude sentir cómo nos observaba, aunque no tenía ojos visibles. El aire se volvió espeso y frío. Tenía calor y frío al mismo tiempo. Una sensación que no puedo describir con palabras. No podía moverme y mucho menos gritar. Era como si esa presencia hubiera aspirado toda mi voluntad, dejándome completamente paralizado. La cosa comenzó a moverse hacia nosotros, deslizándose sobre el suelo sin hacer ruido. Bruno aulló, pero no era un aullido normal. Era un sonido que jamás había escuchado salir de un perro, un gemido largo y desgarrador que parecía lleno de dolor y determinación al mismo tiempo. Y entonces se lanzó contra la sombra. Lo que presencié a continuación me marcó para siempre. Bruno parecía estar peleando contra algo invisible para mí, saltando y mordiendo al aire, pero sus movimientos eran tan precisos que era evidente que estaba haciendo contacto con algo real. La sombra se retorcía y se contraía cada vez que mi perro la atacaba, emitiendo sonidos que no eran de este mundo. Ja, 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 ja. Esa risa horripilante se intensificó, pero ahora sonaba más como dolor que como burla. Bruno fue lanzado hacia atrás por una fuerza invisible, golpeando contra un árbol con un sonido seco que me desgarró el alma. Por un momento pensé que lo había perdido, pero se levantó inmediatamente, más furioso que antes, y volvió al ataque. La pelea duró lo que me parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Bruno atacaba sin cesar mientras yo permanecía ahí parado como un inútil, sin poder hacer nada más que observar. La sombra parecía estar perdiendo consistencia, volviéndose más difusa y débil con cada embate de mi perro. Finalmente, con un último aullido que resonó por todo el bosque, Bruno logró algo que hizo que la sombra se desintegrara completamente, dispersándose como humo entre los árboles.
El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que podía sentirlo presionando mis oídos. Bruno colapsó al suelo, jadeando violentamente. Corrí hacia él y lo revisé, esperando encontrar heridas graves, pero físicamente nos quedamos ahí abrazados por unos minutos, ambos temblando. Pero entonces Bruno se levantó y comenzó a caminar en una dirección específica, mirándome por encima del hombro como diciéndome que lo siguiera. No tenía otra opción que confiar en él. Me guió por senderos que no recordaba haber visto antes, tomando giros precisos como si tuviera un GPS interno. En menos de 30 minutos llegamos al estacionamiento donde había dejado mi coche, algo que debería haberme tomado horas en mi estado de desorientación. Durante todo el camino de regreso a casa, Bruno permaneció alerta, mirando constantemente hacia atrás a través de la ventana trasera. No comió nada esa noche. Solo se quedó sentado junto a la puerta principal, como montando guardia. Los días siguientes intenté convencerme de que todo había sido producto del pánico y la desorientación. Pero Bruno había cambiado. Ya no era el mismo perro juguetón de antes. Se había vuelto más protector, más serio. A veces lo encontraba mirando hacia el bosque desde la ventana de mi departamento, gruñendo bajito hacia algo que yo no podía ver. Investigué sobre el lugar donde habíamos estado perdidos. Resulta que esa zona específica del bosque tiene una historia siniestra. Durante la época prehispánica era considerado un lugar sagrado, pero maldito, donde se realizaban rituales que terminaron siendo prohibidos incluso por los propios aztecas. Varios excursionistas han reportado experiencias similares a la mía, y 3 personas han desaparecido en esa área en los últimos 10 años. Pero lo que más me perturba es lo que descubrí hace apenas una semana. Estaba revisando las fotos que tomé durante nuestra caminata, imágenes que había olvidado completamente. En una de ellas, tomada justo antes de que se hiciera de noche, se puede ver claramente una figura oscura entre los árboles del fondo. Una figura que definitivamente no estaba ahí cuando tomé la foto. Bruno está junto a mí mientras les cuento esto, y desde que comencé a escribir esta historia, no ha dejado de gruñir hacia la ventana. Sus ojos están fijos en algo en la oscuridad del exterior, algo que yo no puedo ver, pero que él sabe que está ahí. Dicen que los perros pueden percibir cosas que nosotros no. Después de lo que viví, no tengo ninguna duda de eso. Bruno no solo es mi mejor amigo, es mi guardián contra algo que aún está ahí afuera, esperando. Y lo más aterrador de todo es que tengo la sensación de que esa cosa no se ha dado por vencida. Cada noche, cuando apago las luces, puedo sentir cómo nos observa desde la oscuridad. Pero mientras Bruno esté conmigo, sé que estaré a salvo. La pregunta que me mantiene despierto